Hola mis queridos amigos, antes de comenzar el video quería comentarles que como tengo poco tiempo debido a la universidad y el trabajo, mi amigo y colaborador Rito les va a traer un video en esta ocasión, espero que les guste. Antes de comenzar el video quería que supieras que más del 60% de personas que ven los videos no está suscrita, entonces suscríbete para que rompamos el limitador de este canal. Sean bienvenidos todos ustedes, seguidores de la palabra de Tatsumaki, a un nuevo video. Es momento de romper nuestro limitador con este nuevo episodio del audiolibro número 2 de One Punch Man, titulado Junior High School Student Saitama. Sí, en efecto, estamos en el audiolibro número 2. Espera, guaita. Antes, unas cosas que aclarar. ¿Qué diablos hace aquí el traductor? ¿Dónde está Alejo? ¿Qué ha pasado con el tío Alejo? Tranquilos chicos, no le ha pasado nada de mal, ¿ok? Esta es un cambio momentáneo, ¿ok? Vamos a ponerlos en contexto. Resulta que el tío Alejo ya ingresó nuevamente a la universidad. Sus clases ya empezaron. Así que como ustedes ya sabrán, la universidad consume bastante tiempo. En demasía, diría yo. La cosa es que el tío Alejo está recontra ocupado con todos sus estudios universitarios, pero él no los quiere dejar sin contenido. Así que en el grupo del staff estábamos conversando qué teníamos que hacer, qué teníamos que pensar, tal vez una collab, simplemente hacer directos. La verdad es que no lo sabíamos. Así que conversando, el tío Lejor me pidió por favor que yo narrase los 3 o 4 videos y después él regresa tranquilamente aquí a seguir narrando como es la programación habitual. Así que bueno, aquí estoy yo tratando de solventar la emergencia, ¿sí? Espero que también mi presencia sea de su agrado nuevamente, obviamente, porque si no, pues no vamos a estar así, ¿no? Pero no se preocupen chicos, como ya les dije, solamente son 3 o 4 videos. No sé, depende de qué tan rápido se desocupe el tío Lejor, pero no me voy a quedar aquí, por supuesto que no. Así que bueno, es una emergencia. Espero que también comprendan la situación del tío Alejo, que bueno, es complicado, ¿de acuerdo? Es complicado tener un canal de YouTube y estar estudiando y bueno, ustedes ya sabrán. Así que una vez dicho esto, continuemos con la narración del audiolibro número 2, ¿ok? Recordamos que la última vez dimos a conocer el audiolibro número 1, que se titulaba Makeover, un audiolibro gracioso que contaba la anécdota de cómo Saitama trataba de mejorar su imagen a la visión pública, pero le quedó algo muy parecido a Pretty Prison. Sí, con las campanas bueno, ya se imaginarán. Por ende, la historia que presentaremos el día de hoy promete ser igual de graciosa o entretenida, como lo prefieran llamar. Sin embargo, esta historia transcurre en un universo paralelo al que conocemos, presentándonos a los mismos personajes de siempre, pero en otra línea temporal. Así de sencillo, ¿ok? Algo importante a remarcar es que esta pista de audio es la más larga, ¿de acuerdo? Y es la más complicada. La más complicada en el sentido de obtener, en el sentido de buscar información, cualquier otro tipo de cosas. O sea, no vas a encontrarlo, es complicado. Además que cada pista tiene alrededor de unos 20 minutos, así que es muy larga. Así que para no saturarnos más, ok, vamos a comenzar con la narración de este audiolibro, que solamente vamos a abordar las 2 primeras partes o los 2 primeros tomos, porque el resto lastimosamente no los pude encontrar en ningún sitio. Así que vamos a tener que comprar el disco y después lo vamos a tener que traducir. Bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Así que, ahora sí, continuemos. Este capítulo comienza brindándonos el contexto de la situación, donde menciona que se tratará de un drama interescolar. Para estas épocas, Saitama había sido transferida a una nueva escuela. Es así que este recorrido se encuentra con un joven cyborg rubio llamado Genos, que asistía también a su primer día de clases en esta institución. Resulta que el cyborg no simplemente era una mera casualidad que se cruzaba por ahí, sino que él también era su compañero de salón, y además que sus asientos estaban muy cerca, por lo que la convivencia obligatoria de seguro existiría. Estaba más que claro, papá y su compañero, que no van a interactuar entre ellos. No obstante, a Genos le ocurrirían un par de inconvenientes en este día tan especial. Sí, en efecto, se trataba de un monstruo que se le aparece frente a él y creo que todos sabemos lo que sucederá. Ya sabemos qué es lo que pasa cada vez que Genos cuando se enfrenta a un monstruo, ¿no? Bueno, resulta que como Saitama estaba cerca, se madrea al monstruo en un 2x3, de un solo golpe, así, sin más. Como es la clásica y también bastante similar a lo que ocurrió en el segundo capítulo de la primera temporada.
Una vez más, Saitama con su tono despreocupado le pregunta a Genos: ¿te encuentras bien, rubiecito? Mientras que Genos está inmensamente sorprendido, es decir, por lo que la demostración de poder que acaba de presenciar es increíble, exclamando que es la fuerza que siempre ha estado anhelando, que trabajará duro para poder conseguirla, y mientras Saitama está ahí. Por supuesto, o sea, a Saitama no le importa lo que digan, ¿no? Está haciendo perder su tiempo, pobre Saitama. Claro está que en este universo cada héroe aún mantiene sus poderes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sus actitudes, todo. Por lo que esta escena quedaría, como ya les dije, bastante graciosa en una línea canónica. Es así que Genos le pregunta al calvo, ya después de todo lo que ha sucedido, después de que se han dado a tomar un cafecito, después que le he estado siguiendo, Saitama por supuesto, dice que si en realidad no está bromeando cuando dice que él realiza el trabajo como un héroe con hobby. Sí, la verdad, esta anécdota aún sigue estando vigente, no se ha eliminado eso, Saitama sigue siendo un héroe por diversión. A lo que Saitama simplemente le dice: siempre fue así desde el principio, no tengo otro objetivo. Como era de esperarse, Genos siempre va a tratar de convencer a Saitama de que sea su maestro. Así que en toda su forma de hablar le dice: Saitama-kun, Saitama Sensei, acépteme por favor como su discípulo. Mientras Saitama no quiere meterse de nuevo en este problema y dice: no quiero. Ocurriendo el mismo diálogo de la versión canónica que se nos muestra en el segundo capítulo del anime, con la diferencia que Saitama explica que Genos realmente no lo está escuchando. Sí, y en realidad si escuchan el audiolibro, Genos ni siquiera lo está escuchando. Solamente le dice: maestro Saitama, quería hacer esto, quería hacer el otro, por favor, enséñeme. Y Saitama le dice: no me diga maestro. Por favor, sensei, no me diga sensei. Teacher, no me diga teacher. Que estoy ocupado de esto. Entonces me crearé un nuevo horario para estar con usted. Y la verdad es que Genos no sabe leer entre líneas. Así que por tanta su terquedad, le dice que ayudará a su sensei en todo lo que necesite. Grande Genos, el que la sigue la consigue, chicos. Recuerden eso. Rápidamente ocurre una elipsis donde Saitama Shin planeaba no juntarse nuevamente con Genos, pero el karma no tardó en hacer efecto, tanto así que lo dejaron tarea por resolver. Como ya es típico, Saitama no es muy inteligente en este tipo de situaciones, es decir, no sabe resolver ese tipo de problemas. Así que rápidamente el calvo, ni tonto ni perezoso, va en busca de Genos, puesto que tiene algo muy importante para él. Al encontrarlo, Genos ya sabía que su sensei tenía algo importante que simplemente él podría resolver. Interesante, chicos, para que se den cuenta. ¿Se dan cuenta que el chisme tiene patas largas? Es decir, Genos se tuvo que enterar por el resto de gente y no por su sensei. O sea, ¡qué crazy! Bueno, continuemos. Resulta que al encontrarse con Genos estaba muy emocionado porque Saitama Sensei había llegado de manera relativamente rápida. Las mentiras tienen patas largas. Tanto así que le pregunta: ¿viniste aquí pudiendo escoger a cualquier otro tipo de persona y solamente para que te encontraras conmigo? A lo que Saitama, con su cara de póker, obviamente, le dice: sí. Genos no puede contener su emoción y dice: ¡Sensei! Parece que si le hubieran comprado la PlayStation 5, chicos. Sí, literalmente esa fue mi reacción. Estaba más emocionado que el día de mi graduación. O eso creo, no lo sé. Bueno, a lo que Saitama, sin más que agregar, le dice: resuelve mi tarea, por favor. Ay, güey. Pinche calvo. La parte 2 de este audiolibro comienza con Saitama explicando que se trata de un universo paralelo. Sí, lo que ya les dije al inicio. Afirmando que esta historia se trata de Saitama, que un universo, que es una línea temporal completamente diferente, o sea, lo mismo que les dije al principio, solamente que esta vez es interrumpido por un personaje, una voz bastante ruda y masculina, el cual es Metal Bat. Sí, en efecto, mi personaje favorito de One Punch Man, quien explica que actualmente está estudiando en la escuela secundaria Ted City Peace, o más conocida como Ted Middle. Sí, así de sencillo. ¿Para qué gastar tanto saliva, chicos? A lo que Saitama comenta: así que esta es el nombre de la institución. Y así Metalbat comienza a explicar que es el tipo más fuerte, que combatirá con los criminales que se encargan de esparcir las semillas de la maldad.
mientras Saitama está reclamando de fondo que nada de lo que dice tiene sentido. Metal Bat comenta que esta mañana, después de ir a dejar a su hermana en su escuela, obviamente, venía con una tostada en la boca, de tal manera que al revisar la hora, se da con la sorpresa que si continúa a este ritmo va a llegar tarde a la escuela, así que irá a su máxima velocidad, por lo que le grita a Saitama que se quite del camino que le estorba. Mientras Saitama aún sigue sin entender por qué este tipo está tan exaltado, sigue siendo un tipo rudo, grosero. Metal Bat, una vez más, al ver que el calvo ni se inmutaba, dice: ¡maldición! Dije que te apartaras. Saitama sigue sin entender, una vez más. De tal manera que Metal Bat menciona que está demasiado molesto porque ha tomado el mismo desvío, preguntándole a Saitama que si aún sigue viendo el camino, ¿por qué no avanzas, tío? A lo que Saitama siente que este chico está siendo alguien demasiado irrespetuoso y le pregunta a Genos, ¿por qué este tipo es tan grosero? Es así que Genos nos brinda una información detallada diciendo que se trata de un delincuente conocido como Metal Bat. Jefe Saitama. Al escuchar esto, el calvo se siente incómodo, puesto que Genos le acaba de decir jefe, y sabemos que cualquier tipo de apelativo u honorífico que Saitama recibe siempre le cae mal, y le dice que no le diga así porque se siente incómodo. Mientras Metal Bat aún seguía exigiendo explicaciones, pero aún seguía siendo ignorado. Al final, este asunto concluye con un Metal Bat confuso por la situación que acaba de acontecer, y ya que su afán de sobrepasar a estos sujetos, él intenta sobrepasarlos con una barricada, chocándolos así. Y resulta que ni se inmutaron. Es como el hechicero, el Pato Lucas. Era el hechicero, ni se inmuta. Bueno, como sea. Mientras caminaban, él escucha un pequeño maullido, ¿ok? Que se trataba de un pequeño gatito. Y esto obviamente transcurre después de que ya, bueno, se ha golpeado y él continúa con su camino, obviamente. Entonces, así que él trata de divisar de dónde escuchó ese maullido, dicen. Algo así, ¿ok? Él trata de divisarlo y rápidamente ve como una caja, la cual provenía ese sonido. No obstante, empieza a recapacitar de la situación, diciendo que no puede darse el lujo de cuidar a otro gatito. Pero al escuchar otro maullido, el corazón de Metal Bat se ablanda y se dirige a rescatar al gatito. Grande Metal Bat. Todo un ser de corazón, chicos. Entonces, me encanta este tipo de personaje, ¿no? Los que parecen rudos, pero apenas su corazón es bastante blando. Grande Metal Bat. Pero grande fue su sorpresa al descubrir que se trataba de un juguete. Sí, y es así que Metal Bat termina cayendo en una trampa, maldiciendo el hecho de haber caído en algo tan básico y que simplemente por su puro corazón pudo ser atrapado de una manera tan estúpida. Casi al instante aparecen los responsables de crear dicha trampa, los cuales son Tank Top Black Hole y Tank Top Tiger, quienes empiezan a burlarse de Metal Bat diciendo que se encuentra en un agujero algo profundo. Chicos, llegó Don Comedias. Sin embargo, Metal Bat es capaz de escucharlos y mientras están insultándoles, por supuesto, él deduce que esta trampa fue creada por estudiantes de otra academia, preguntando a estos dos sujetos si se encontraban afiliados con la industria de colegios Tank Top. Por ende, ellos, sin muchos tapujos, confirman las dudas de Metal Bat, haciéndoles saber que sus nombres eran obviamente tanto Black Hole y Tank Top Tiger. ¿Para qué vas a querer más explicación? O sea, Tank Top, ¿cuál es Tank Top? O sea, ya. Representándose ellos mismos como el dúo de hermanos Tiger Black Hole, mencionando que se sienten decepcionados por lo fácil que ha sido Metal Bat de atrapar, por lo fácil que ha caído en su trampa, porque siempre funcionan delincuentes juveniles y eso demuestra que sigue siendo un poco más del montón. Y arremetiendo obviamente una burla hacia la persona de que, diciéndole que ya no será nunca más el perro loco de Ted Middle. Así, burlándose, o sea, porque prácticamente era el título que tenía Metal Bat, digamos como el delincuente juvenil que protege esto, que protege el otro, y bueno, ya lo acaba de perder por haber caído en esta trampa tan ilusa. Pero aún así, estos se sienten bien, puesto que él no ha abandonado el gatito, y le dice que sigue teniendo un gran corazón, que es una persona muy amable, pero que sigue siendo un estúpido y que la decisión que ha tomado es imperdonable y muy estúpida.
pero rápidamente se dan cuenta que Metal Bat está escalando el túnel de manera vertical. Grande Metal Bat, por lo que no tiene lógica alguna. Pero rápidamente Metal Bat les menciona que todo se puede lograr con un espíritu de pelea. Ahora resulta que bueno, les cayó la madriza de su vida, chicos. Bueno, ahora sí vamos directamente a los aspectos de la escuela. Nos dan a conocer que el presidente de la escuela estudiantil, Ted Middle, cita a Metal Bat para hablar al respecto. Y efectivamente, quien es el responsable, el presidente, es Guild Emperor. Como ya era de costumbre, es el tipo más cuerdo en toda la clase S. Guild Emperor le pregunta si sabe qué ha pasado el día de hoy y si sabe exactamente por qué lo ha citado señor Metal Bat. A lo que Metal Bat simplemente responde que sigue siendo un ruidoso y que no lo puede soportar. Además menciona que los que comenzaron la disputa fueron ellos y no él. A lo que Guild Emperor simplemente le refuta diciendo: oye, pero tú pusiste tus manos sobre ellos, ¿verdad? A lo que Metal Bat en todo su raciocinio responde: mis manos jamás. Fue el Bat. A la mierda, sos retroll Metal Bat. Guild Emperor, algo agobiado por el suceso, suspira y contesta que este tema ya lo habían conversado, demostrando que no era la primera vez que Metal Bat tenía este tipo de problemas. La cosa es que Guild Emperor estaba a punto de decirle algo importante, pero Metal Bat de manera cortante menciona que es horario de almuerzo, por lo que tiene que ir a su casa y darle de comer a su hermana, a la escuela de su hermana. Guild Emperor sigue sin entender la situación y le dice: ¿pero por qué? ¿Qué tiene eso que ver? A lo que Metal Bat le responde que el día de hoy el menú escolar tiene su peor plato: rollitos de carne y espárragos. Guild Emperor sigue sin entender y le responde: ¿y eso qué? Rápidamente Metal Bat empieza a enredar sus pensamientos referente a estados de ánimos de su hermana, diciendo que se encontraría abrumada por la culpa de no haber acabado su comida, escondiéndose en un rincón del aula sin hablar con nadie, y tiene miedo de que vaya un bravucón y le diga: oye, ¿por qué no has comido tu comida? Y le empieza a agarrar a madrazos y esto, el otro, un montón de cosas por la cabeza de Metal Bat. A lo que Guild Emperor dice: oye, mira, trata de calmarte, no, nada de eso va a suceder, es muy descabellado. Sin embargo, Metal Bat entendió de otra manera: anda, ve con cuidado, mi rey. Y eso es lo que hace, sale corriendo, aluciendo de que no permitirá que nada de malo le va a ocurrir a su hermanito. Grande Metal Bat, yo también haría lo mismo por mi hermano, chicos. No sé, coméntenme en los comentarios si ustedes harían lo mismo por su hermano. Continuemos. Guild Emperor trata de conversarlo con palabras, pero como sea, ya es demasiado tarde. Así que rápidamente llega Sweet Mask, quien le dice que esto no va a funcionar, que no puede dejar un desobediente divagar libremente por ahí, por las calles. Por lo que Guild Emperor pide a Sweet Mask que le deje en paz, que él simplemente va a poder encargarse de Metal Bat debido a sus propios métodos. Y claro, al parecer Sweet Mask ya tiene una idea bajo la manga y sabe lo que Guild Emperor está tratando de hacer. Así que le dice: bueno, te dejaré tratar por esta vez. Por supuesto, ya sé lo que harás, pero si fallas, yo me haré cargo de Metal Bat. ¿Por qué? Porque este tipo de personas con bajo IQ solamente aprenden a golpes. Sí, se lo quería madrear. Igual que sucedió en el último episodio de la primera temporada. Me encanta estos rasgos de verosimilitud, chicos. No dejan de perder su magia. Posteriormente continuamos con la caminata de Genos y Saitama. Y dice que, bueno, Saitama se encontraba incómodo, ya que Genos no estaba respetando su espacio, simplemente estaba ahí siguiéndolo como un loco, ya que este estaba copiando absolutamente todo lo que hacía, su manera de caminar, su manera de hablar, un montón de cosas más. Y Genos le dice que obtendrá poderes con estas pequeñas acciones, a lo que Saitama le dice que no tiene nada que ver. Es así que Genos menciona que repararlo lo hace sentir como un RPG. Por supuesto, el calvo no tiene ni idea de qué está hablando. Y tras una breve conclusión, Saitama concluye que Genos nunca escucha lo que el resto de personas le dicen. De acuerdo, estas personas simplemente le dicen: oye, mira, no me copies, haz esto, haz el otro, y Genos entiende de una manera diferente, de una manera antónima. Y si dice que lo hagas, lo va a hacer. O sea, entiende cuando le conviene. Después de esta escena retomamos a Metal Bat, que se encuentra reflexionando acerca de lo mucho que su hermana ha ido creciendo, puesto que su hermana fue capaz de comer toda la comida que ella odiaba. Incluso su hermana le dijo que no volviera nunca más porque le genera cringe.
Claramente, él estaba analizando las situaciones a lo que él pensaba que su hermana trataba de guardarse ese momento embarazoso por su hermano. Y le dice, no, que la verdad no es así, que es en realidad una chica muy linda y que no le trataría mal, un montón de cosas. No obstante, en estos instantes aparecen los hermanos de la academia Tan Top señalando que Metal Bat, por fin, te hemos encontrado. Ahora sí, vamos a acabar contigo. Y sin mucho más que decir, Metal Bat está dispuesto a darles con el bate. ¿Para qué? Para que le desbarate, se suba arriba de la mesa y le dé con su bate. Busquen la pajarita en YouTube y entenderán el momazo, chicos. Sin embargo, los hermanos Tan Top no vinieron solos, puesto que han traído a su líder, Tan Top Master, quien se presenta ante Metal Bat de una manera agresiva, diciendo que ha tomado cuidado de sus subordinados. Y justo cuando está a punto de empezar la acción y agarrarse a madrazos entre ellos, llega Sweet Mask. Sí, Sweet Mask, a disciplinar a Metal Bat y al grupo de Tan Top Master. Así que claro, los hermanos Tiger Black Hole no se lo van a tomar nada bien, porque su jefe estaba a punto de darle una madriza a Metal Bat, pero ha llegado un tipo que acaba de interrumpir, así que no les queda de otra que ir a atacarlo. Y obviamente Sweet Mask les mete la madriza de su vida. Por lo que Tan Top Master empieza a recriminarlo por el suceso, diciendo, ahora te atreves de golpear a mis estudiantes, eso no es posible. Y Sweet Mask le dice que bueno, es parte de la disciplina, que todos no pueden estar sorprendidos por el poder que este posee, a pesar de que es un chico bastante hermoso, posee una fuerza bestial. Y claro, ellos se encuentran completamente distraídos, estupidizados por la gran fuerza que posee este sujeto, nada más así. En un abrir y un cerrar de ojos ya había acabado con los hermanos Black Hole. Ahora, en estos instantes va a ocurrir algo bastante confuso, incluso para mí. En estos instantes es donde aparece un monstruo desde la basura, un subordinado de Demon Errands, quien se le otorgó la habilidad de unas grandiosas piernas, diciendo que se vengará de todos para poder estar en la cúspide de la cima, hablando de clase social por supuesto, ya que estos son uno de los tipos que reparten los recados en la escuela, son los que encuentran en la peor jerarquía de todas, un montón de cosas. La cosa es que los monstruos deseaban recolectar unos bollos de fideos, quién sabe para qué, que no se explica. Y bueno, resulta que si los derrotabas, le tenías que dar unos rollos fritos, y si perdías, pues tú se los dabas, él se lo daba a ti, algo así. En cuestión de segundos, nadie, repito, absolutamente nadie podía acabar con los monstruos. Finalmente, cuando este extraño y surrealista escenario llega a visión del calvo, él no entiende ni mergas. Sí, ni mergas. Pero Genos, con un par de segundos, ya entendía todo lo que había sucedido y rápidamente procede a explicar qué es lo que ha pasado aquí. A lo que el monstruo, así, tal cual, se da cuenta de su presencia. Y es aquí donde nos damos cuenta que Saitama también había comprado un pollo frito para que se lo coman, porque recordemos que Saitama también sabe disfrutar de las cosas pequeñas. Así que el monstruo trata de robar el bollo que acababa de comprar Saitama, de tal manera que Saitama lo manda a volar, quedando por encima de toda la jerarquía tras haber vencido el monstruo que nadie pudo vencer, o uno de los monstruos que nadie pudo vencer en todo caso. Se escabulle así de rápido para que nadie lo pueda ver nuevamente y se vaya a comprar otro bollo de fideo. Sin embargo, es que en estos momentos llega King en la sala con un bollo en la mano y todos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque le preguntaron qué pasó con el monstruo y King no entiende absolutamente nada de lo que ha pasado, porque él recién acaba de llegar a la escena. Y esto podría sonar de una manera tranquila. Sin embargo, el King Engine genera que todos los que se encuentran presentes en la sala tengan un temor impresionante, porque ya sabemos qué es lo que sucede cada vez que alguien escucha el King Engine. Así que King nuevamente pregunta: ¿cuál monstruo? De tal manera que el resto de personas quienes habían sido derrotados lo colocan a él como el ser de mayor jerarquía en toda la escuela.
todo el mundo ya entendía qué es lo que había sucedido, excepto King, que no entendía qué diablos acababa de suceder. Sí, nuevamente, aquí también parece que King se lleva los halagos que Saitama debería recibir, porque el que derrotó al monstruo fue Saitama, no King. King simplemente apareció ahí. Bueno, y esto es todo por el audiolibro de hoy. Bastante complicado, sí, es complicado de entender. Ok, no les voy a mentir, es bastante complicado de entender. Sobre todo esta parte de los bollos de videos que yo no entendía por qué. Si este y después video me doy cuenta que estoy en una obra de One Punch Man donde todo es bastante surrealista. Suscríbete, bueno, así no estarías podía estar apoyando peor, a romper el limitador de este Como sea, canal. esto ha sido todo en cuanto al capítulo de hoy. Espero te haya gustado y también espero poder encontrarlos en el próximo video. Y también, bueno, no sé,